conocen, los que ayer estuvieron acompañándonos en la clase magistral de presentación que estuvo a cargo del doctor Segel Basilio Santos. El diplomado consta de 5 módulos y el día de hoy vamos a iniciar con el primer módulo, intitulado Gestión Estratégica y Orientación a Resultados. El temario, ya muchos de ustedes lo conocen, pero voy a mencionarlo muy rápidamente. En este primer módulo estaremos abordando los siguientes temas: definición e importancia de la gestión estratégica, políticas públicas y gestión pública, gestión en función a resultados, articulación de políticas y planes en el sistema del planeamiento, planeamiento estratégico y planeamiento operativo, modelo de gestión pública y algunas experiencias más que el ingeniero Miguel Jiménez Lucho compartirá con nosotros en este primer módulo. En el segundo módulo también estará a cargo del ingeniero Miguel Jiménez Lucho. El módulo lo hemos denominado Gestión del Presupuesto Público. El tercer módulo estará a cargo del CPC Bernardo Morales Palacios, denominado Sistema de Control Interno para Entidades del Estado. En el cuarto módulo estaremos hablando de las habilidades directivas en el Ejecutivo Público. Y el último módulo, que no es menos importante, por supuesto, se estará abordando sobre las herramientas y plataformas para el teletrabajo. Estos son los 5 módulos que componen este diplomado en gestión pública, que ayer dimos inicio con una clase de presentación que estuvo a cargo del doctor Segel Basilio Santos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que ya está en línea, está conectado con nosotros. Vamos a dar inicio entonces a la primera clase del primer módulo de este diplomado en gestión pública. Voy a presentar al ingeniero Miguel Jiménez Lucho, que ya está con nosotros. El ingeniero Miguel Jiménez Lucho es ingeniero economista, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, tiene maestría en gerencia pública en la Universidad Continental, es docente universitario, tiene más de 15 años de experiencia en temas de gestión pública. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto de la Zona Registral número 7, sede Huaraz, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Bienvenido, ingeniero Miguel Jiménez, a este diplomado en gestión pública. Muchísimas gracias. Estamos muy seguros y convencidos que su experiencia, sus conocimientos, cubrirá largamente las expectativas que los alumnos se han presentado para este diplomado en gestión pública. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar presente el día de hoy con nosotros. Le dejamos la posta y, por supuesto, bienvenido a este diplomado en gestión pública. Adelante, ingeniero Miguel Jiménez, con el inicio de sus clases. Adelante, por favor. Bueno, buenas noches con todos los participantes de este diplomado. En primer lugar, quiero agradecer a la Oficina General de Responsabilidad Social Universitaria de la UNASAM por haberme invitado a participar en este diplomado de gestión pública, asimismo al Instituto de Desarrollo Profesional y de Consultoría Empresarial. En realidad, este tipo de capacitaciones son muy importantes porque permiten, ¿no?, incrementar las capacidades de los funcionarios, de los trabajadores, ¿no?, que actualmente están, ¿no?, trabajando en el sector público. Y también para aquellos futuros profesionales, ¿no?, que seguramente en algún momento también van a entrar a trabajar, ¿no?, en alguna labor, en alguna institución pública, y además también, ¿no?, a personas que quieren conocer, ¿no?, sobre este tema que es muy vital, ¿no?, que es la gestión pública. En realidad, uno encuentra, ¿no?, a nivel nacional ahora muchos diplomados de gestión pública, inclusive hay maestrías de gestión pública también, ¿no? Se van inventando a nivel nacional. En realidad, es muy importante estas capacitaciones. Nosotros
se me ha encargado, ¿no? Desarrollar este primer módulo que lo hemos llamado, ¿no? Gestión estratégica orientada a resultados. Y en su nombre nomás, ¿no? Hay la palabra gestión, eh, una palabra muy importante que es la estrategia, ¿no? Y algo muy importante en esta modernización del Estado que es la gestión orientada a resultados. En realidad, la idea, cuando se me solicitó, ¿no?, hacer este tipo de curso, no era simplemente poder dictar, como de repente en otros diplomados, un curso netamente operativo, ¿no? Quizás manejo de algún instrumento, que, que son varios los que utilizamos, ¿no?, en la parte pública. Quise orientar el tema más lo que es a la gestión, ¿no? He podido apreciar en algunas entidades donde he venido elaborando y actualmente elaboro, que muchas personas que trabajan dentro de una institución pública y que se dedican, ¿no?, a su trabajo diario, quizás, ¿no?, en alguna de las áreas de su empresa, por ser el área de personal, ¿no? Algunos de repente están en contrataciones, otros de repente están, ¿no?, en el área de logística, diversas áreas, ¿no?, dentro de una institución, o de repente la parte operativa, ¿no?, no administrativa, sino netamente operativa. Desconocen mucho, en realidad, la base conceptual, ¿no?, la metodología de lo que significa la gestión pública, ¿no? Por eso consideré importante, ¿no?, orientar este primer módulo a lo que es la gestión estratégica y la orientación a resultados que todos funcionarios debemos conocer en una institución. Por ello hemos dividido este curso en estos 4 días que vamos a estar, y hemos considerado importante en esta primera sesión poder tocar y definir, para que quede claro, algunos conceptos que a veces o se desconocen o de repente también lo conocen, pero hay algunas confusiones, ¿no? No están bien definidos conceptualmente, ¿no? Entonces, hoy día vamos a definir conceptos que seguramente muchos han escuchado, ¿no? De repente algunos ya los conocen, pero creo que podemos reforzar, ¿no?, para poder ya en una segunda parte entrar ya a la etapa del planeamiento, de lo que es netamente, ¿no?, la parte ya del accionar, que es la gestión, y poder también ver el modelo, ya en términos generales de la nueva gestión pública, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar, ¿no? El tiempo corre y se va muy rápidamente, y vamos a compartir, ¿no?, los slides que vamos a ver y que se los voy a proporcionar, ¿no?, a- a Ángel, para que también los pueda subir a la plataforma, ¿no?, que ustedes van a manejar, puedan pues también, ¿no?, tener y poder contar con esas presentaciones, ¿no? ¿Se puede observar los slides?
Sí, ingeniero, se confirma, está bien. Adelante, por favor. Ok. Al final de ¿no? de la sesión vamos a tener también, ¿no? algunas preguntas, si hay algunas dudas sobre el tema. De repente también algunos quieren hacer algunos comentarios, ¿no? sobre el tema. También creo que es importante el aporte de todos, ¿no? No solamente a veces escuchar, ¿no? al expositor, sino también poder de repente algunos de ustedes, ¿no? compartir, ¿no? algún tema que vamos hoy día, ahorita, ¿no? a comenzar, ¿no? a iniciar en este primer módulo sobre lo que es la gestión pública. Ingeniero, ¿podría presionar F5, por favor, para verlo a pantalla completa? No encuentra, Ya. En todo caso, continuamos así, ingeniero. Ahí está, ahí, bien. ahí Sí, está, muy bien, ingeniero. Gracias. Sí, perfecto. Adelante, por favor. ok. Bueno, vamos a, como les dije, a ver algunos conceptos importantes, ¿no? en lo que es la gestión pública, que está muy relacionada, pues, ¿no? La gestión estratégica y lo que es, en realidad, el fin que persigue, ¿no? Esta nueva gestión pública es una gestión orientada, ¿no? a resultados, ¿no? Bueno, eh, lo primero que vamos a poder ver es, vamos a ocultar el video para poder ver un poquito mejor la... Bueno, este es un organigrama, ¿no? del Estado, ¿no? Es un organigrama del Estado eh, que lo tomé, ¿no? de un curso que hacen, ¿no? Mayormente, no sé, seguramente de repente algunos han participado en cursos del Servir. Hay un curso, ¿no? sobre el Estado y toda la estructura, ¿no? Cómo está conformado el Estado. Eh, Muy importante, esos cursos son gratuitos, ¿no? Por si acaso, en el Servir. Todos son vía online, dan certificado por si acaso, si es que aprueban también, ¿no? Bueno, la nota mínima creo era 14, eh, pero son muy, muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Para todo funcionario, todo trabajador, ¿no? A todo nivel, en realidad. Los que trabajamos dentro de la gestión pública debemos conocer no solamente nuestra área, no solamente el tema el cual de repente, ¿no? uno sea especializado, porque en realidad eh, todos debemos contribuir, ¿no? a los objetivos de la institución, todos debemos conocer, ¿no? el plan estratégico de la institución. Muchas veces me doy con la sorpresa, ¿no? de que los trabajadores dentro de la institución no conocen sus objetivos estratégicos, no conocen sus acciones y simplemente no trabajan cada uno en su área, ¿no? A veces hasta desconectados, y eso en realidad no sirve para esta nueva gestión pública, ¿no? La gestión pública moderna que se busca, ¿no? es justamente que todos contribuyan, ¿no? a la gestión, ¿no? Y precisamente por eso los problemas, ¿no? que vemos en diversas entidades que no logran, ¿no? obtener resultados en favor de la población, ¿no? Y eso se ha visto en esta última pandemia, ¿no? Lamentablemente, tu área, sino también, ¿no?
lo que hace esa institución, para qué lo hace, cómo lo hace, ¿no? Esos puntos son importantes. Entonces, acá está el organigrama. Bueno, ya sabemos que el Estado, ¿no es cierto?, tiene tres poderes, el Estado, ¿no?, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, ¿no? El poder ejecutivo es el que, ¿no?, el que es más amplio, ¿no es cierto?, en mayor proporción, y dentro del poder ejecutivo, ¿no?, están todos los ministerios, ¿no? Todos los ministerios que conocemos a nivel de cada sector, y además hay organismos públicos que están, ¿no?, adscritos a cada uno de los ministerios, ¿no? Entonces, en realidad, la masa del Poder Ejecutivo, ¿no?, es importante en su cantidad, ¿no?, en proporción a todo el Estado. Luego tenemos, por otro lado, ¿no?, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Pero también hay organismos autónomos, ¿no?, que no dependen, ¿no?, ni del gobierno regional, ni del gobierno local, ni del gobierno nacional, ¿no? Cuando hablamos de gobierno nacional, nos estamos refiriendo, ¿no?, al poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo. Estos organismos autónomos, ¿no?, son instituciones, ¿no?, que son autónomos, ¿no? Caso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, de la RENIEC, ¿no?, de la OMPE, ¿no? Hay diversos organismos que son parte del Estado, pero que son autónomos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho, ¿no? Hay tres niveles de gobierno, allá a nivel más general, nacional, el regional y el local, los tres poderes del Estado, y son 10 los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no?, que conforman la estructura del Estado y que se denomina la administración pública, ¿no? Cuando se escuche lo que es la administración pública, está referido a la estructura que tiene todo el Estado a nivel global. Bueno, hay una ley, ¿no?, muy importante, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, la famosa LOPE, ¿no?, Ley número 21.158, que define, ¿no?, lo que son los sistemas de administración pública, ¿no? Dentro del sector público, ¿no?, el sector público maneja diversos sistemas, ¿no?, que en realidad son, pues, normas, ¿no?, son procedimientos, instrumentos, ¿no?, de los cuales, pues, prácticamente organizan a toda la administración pública, ¿no? Y son de dos tipos, ¿no?, que hay que tenerlos muy en claro: los sistemas funcionales y los sistemas administrativos, ¿no? Mayormente uno ha escuchado, ¿no?, los sistemas administrativos, y seguramente muchos de ustedes, ¿no?, trabajan en alguno de esos sistemas administrativos, ¿no? En el caso de los sistemas funcionales, ¿no?, en realidad su razón de ser, ¿no?, su razón de ser por las cuales funcionan, son lo que es las políticas públicas, ¿no?, que es un concepto que también lo vamos a ver, ¿no?, lo vamos a ver en términos globales, ¿no?, para poder entender todo este modelo, ¿no? Son muy importantes, ¿no?, lo que son las políticas públicas. Entonces, ¿para qué se han creado los sistemas funcionales? Se han creado para, ¿no?, asegurar que el cumplimiento de las políticas públicas, ¿no? Ahora, una política pública, ¿por qué nace? Nace porque hay algún problema en la ciudadanía, ¿no es cierto? Hay alguna necesidad.
Entonces, la política pública lo que va a buscar es solucionar problemas, ¿no? Problemas a nivel nacional, problemas a nivel regional, o también, ¿no?, a nivel local. Básicamente, estos sistemas funcionales son manejados por los ministerios, ¿no? Hay varios sectores, ¿no?, dentro del Estado, ¿no? Sector agricultura, el sector, ¿no?, transportes, salud, educación, ¿no? Entonces, principalmente son ellos, estos ministerios, los que son los entes rectores, ¿no? Entes rectores que van prácticamente a manejar los sistemas funcionales, ¿no? Por ejemplo, el sistema funcional de educación, ¿quién lo maneja? Lo maneja el Ministerio de Educación, ¿no? El sistema funcional de salud, ¿quién lo maneja? El Ministerio de Salud, ¿no? En cambio, los sistemas ya administrativos, ¿no?, que mejor lo vamos a ver en esta lámina, ¿no? Los sistemas administrativos ya en realidad, ¿no?, son sistemas que van a regular, ¿no?, cómo utilizar los recursos públicos, ¿no?, promoviendo, y acá vienen dos conceptos muy importantes, la eficacia y eficiencia, ¿no?, que a veces hay confusión en ambos, ¿no? La eficacia y la eficiencia del uso justamente de los recursos públicos. No olvidemos que los recursos públicos son del Estado, no son recursos públicos, ¿no? No son para los funcionarios, para los trabajadores, ¿no? Son del Estado. Entonces, si son del Estado, ¿no es cierto?, las instituciones y entidades públicas tienen que hacer un buen uso, ¿no? Y eso muchas veces, pues, lamentablemente, no se ve, ¿no? No se ve. Entonces, queda claro, ¿no?, que los sistemas administrativos lo que tienen que hacer las entidades es manejarlo con eficacia y eficiencia. ¿Y cuáles son esos sistemas administrativos que maneja el Estado? Son 11 sistemas administrativos, ¿no? Tenemos el Sistema, ¿no?, Nacional de Gestión de Recursos Humanos. Ahí está, pues, toda la parte, ¿no?, que ahora lo maneja el Servir, ¿no? La institución rectora es el Servir. Y tenemos el Sistema Nacional de Abastecimiento, el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería Administrativo, ¿no?, de Tesorería, de Endeudamiento, de Contabilidad, de Inversiones, ¿no?, de Planeamiento Estratégico, de Defensa Judicial del Estado, el Sistema Administrativo de Control, y también hay uno que tiene que ver justamente con los temas que vamos a tratar en la parte de gestión pública. O sea, hay un sistema de modernización de la gestión pública. Algo importante, y que lo vamos a ver, en la administración pública hay dos conceptos que son diferentes: política pública y el otro es gestión pública, ¿ya? No es lo mismo. Cuando hablamos de política pública y gestión pública, ¿hay una relación entre ambos? Sí hay una relación, y eso lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Luego, cuando hablamos de recursos del Estado, ¿de qué tipo de recursos hablamos? ¿No? Hablamos de recursos de infraestructura, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura, ¿no?, vías de comunicación,
carreteras, ¿no? Son recursos que tiene el Estado. Podemos también hablar, ¿no?, de los recursos que están referidos a la tecnología de la información, ¿no? Todo lo que es telecomunicaciones, estaciones de trabajo, ¿no? Y dentro de ello, pues, las entidades públicas tienen toda una gama, ¿no?, de, seguramente, ¿no?, computadoras, servidores, ¿no?, redes. Otro tipo de recurso que maneja el Estado son los recursos presupuestarios, ¿no? Y que es un tema que lo vamos a ver en la segunda, ¿no?, en el segundo módulo. Todos sabemos que en la parte pública no se puede ejecutar un gasto si no se tiene presupuesto aprobado, ¿no? Es imposible poder querer ejecutar un gasto sin tener, ¿no?, una certificación presupuestal, ¿no? A veces se ejecuta un gasto y recién, posterior a eso, se pide la certificación, ¿no? Eso está contra la norma, ¿no? Muchas veces he tenido algunos problemas, inconvenientes, ¿no?, de ese tipo. Entonces eso queda claro, ¿no? Los recursos presupuestarios, además, también, ¿no?, están los recursos financieros, ¿no? Porque una entidad puede tener presupuesto, marco presupuestal, ¿no? Pero de repente no tiene recursos, ¿no? Aquellas entidades, ¿no?, que manejan sus recursos directamente recaudados, es decir, que el Estado no les da recursos, ¿no?, sino que ellos mismos generan sus ingresos, ¿no? Eh, Puede tener presupuesto, puede haber marco, pero si no ha captado ingresos, y ese es un ejemplo claro, es lo que ha sucedido, ¿no?, en estos 3 meses y medio, ¿no?, que hemos estado prácticamente trabajando desde dentro de la casa. Había, ¿no?, un estado de emergencia, y esas instituciones, ¿no?, que no han podido recaudar porque han estado cerrados, prácticamente, ¿no?, ¿cómo cómo superviven, ¿no? Prácticamente la planilla, sabemos, remuneraciones, personal CAS, ¿no?, mismo modalidades, ¿no?, las modalidades formativas, es decir, los practicantes han seguido cobrando, ¿no?, su sueldo. ¿Cómo han podido solucionar esto estas instituciones, ¿no? Eh, bueno, es el caso donde yo trabajo, en la SUNAR, ¿no?, donde cerramos 3 meses y no había ingresos, ¿no? Sin embargo, se ha podido pagar las planillas, ¿no? Y además hay gastos fijos, ¿no? Hay dos tipos de gastos, ¿no? Los gastos fijos y los gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que no tienen relación con la parte que tú produces, ¿no?, ya sea bienes o servicios, ¿no? Siempre esos gastos se van a mantener fijos, ¿no? Vas a tener que pagar. En el caso de alquileres, los alquileres de las oficinas, ¿no? Si tienes en varios lugares oficinas de atención, se ha seguido cobrando, ¿no? Eh, a diferencia de gastos variables que sí, pues, por ejemplo, el papel, ¿no?, que no has consumido en 3 meses, no vas a gastarlo, naturalmente, ¿no? Entonces, aquellas instituciones que han cerrado, ¿no?, realmente, y no han atendido, han tenido serios problemas, ¿no? Serios problemas en hacer algunos pagos, han habido demoras seguramente, ¿no? Entonces, es una variable que, dependiendo del tipo de recursos que maneja la institución, ¿no?, va a tener que gestionar, ¿no?, de manera estratégica, a ver de qué manera va a poder, ¿no?, cumplir con estos tipos de gastos. Y otro tipo de recursos también, ¿no?, que considero que quizás es el más importante en una institución, es los recursos humanos, ¿no?, el potencial humano, ¿no? Sin personal, ¿no?, realmente es el valor,
el activo más valioso, ¿no?, de la institución. Todos estos recursos, ¿no?, utiliza una institución pública, ¿no?, la que acabamos de mencionar. ¿Y cómo debe utilizar estos recursos una institución pública? ¿De qué manera deben utilizar todos estos recursos? ¿No? Deben utilizarlo de manera racional, de manera honesta, muy importante, ¿no? De manera transparente y también de manera eficiente y eficaz, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la teoría, pero si no se utiliza de esa manera, sino para otros fines, ¿no?, en realidad, pues, no se está cumpliendo, ¿no?, lo que esta ley orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, eh, indica. Entonces, prácticamente, todos estos sistemas administrativos que hemos mencionado, ¿no?, justamente su finalidad es ejecutar todos estos recursos, ¿no es cierto?, cada uno desde su especialidad, pues, ¿no? En el área de abastecimiento, ellos van a manejar todo lo que son las contrataciones del Estado, ¿no es cierto? En el área de presupuesto, ¿no?, el sistema de presupuesto va a manejar, pues, ¿no?, dotar de los recursos para que se pueda ejecutar los gastos, ¿no? En el caso de planeamiento estratégico, que es uno de los sistemas que vamos a tocar, ¿no?, mañana seguramente ya, ¿no?, porque toda actividad estratégica, lo primero que tiene que hacer es planificar, ¿no es cierto? Planificar. Entonces, es un sistema administrativo que, si bien muchos cuestionan que no ha habido resultados en este sistema que lo maneja ¿no?, el CEPLAN, ¿no? CEPLAN maneja el sistema administrativo de planeamiento estratégico. En realidad, ha cambiado bastante. Ese plan ahora está haciendo muchas capacitaciones a las entidades, está actualizando, ¿no?, sus manuales, sus metodologías, cómo hacer un plan, ¿no?, un plan de desarrollo regional, cómo hacer un plan sectorial, ¿no?, el famoso PECEN, ¿no? De eso vamos a hablar más detalladamente, ¿no?, en el día de mañana seguramente, ¿no?, para también tener los conceptos claros. Pero quería, pues, ya en esta parte de los sistemas administrativos, ¿no?, realmente que quede claro, ¿no?, eh, cuál es la finalidad de un sistema administrativo, ¿ya? Ahora, naturalmente hay, a veces, ¿no? Recuerdo en algunos exámenes que a veces tomamos a las personas que se presentan, ¿no?, a nuestra institución, preguntamos, ¿no? A ver, yo les pregunto, ¿el CIAF? ¿El CIAF es un sistema administrativo o no es un sistema administrativo? ¿Qué es el CIAF? Y que seguramente, pues, ¿no?, muchos de ustedes manejan, ¿no?, la parte operativa. El CIAF es un sistema integrado, ¿no?, de administración financiera. No es un sistema administrativo, ¿no es cierto? No es. Pero este sistema, que es un sistema ¿no?, informático, en realidad, que automatiza, pues, todos los procedimientos administrativos, ¿no es cierto?, se ha constituido, en realidad, ¿no?, en el medio oficial, ¿no?, de registro, de procesamiento, de generar información, ¿no?, relacionado con toda la administración, ¿no?, financiera del sector público, ¿no? CIAF manejamos en el sistema administrativo de presupuestos. Sí manejamos, pues, ¿no? Hay un módulo CIAF en la parte presupuestal. CIAF manejamos en el sistema de abastecimiento. También manejamos, ¿no es cierto? En el sistema de abastecimiento también ahora está enlazado, ¿no?, con el famoso SIGA también, que es otro sistema integrado, ¿no? Entonces, el CIAF lo maneja en varios sistemas administrativos, ¿no? Inclusive ahora también en el sistema administrativo de planeamiento estratégico
donde todas las entidades tienen que programar, ¿no? Tienen que registrar su plan estratégico, tienen que registrar su plan operativo, ¿no? También se va a enlazar, ¿no? Al SIGA y al SIAF. Entonces, en realidad, cada vez son los instrumentos, ¿no? Que se van manejando ya de manera, ¿no? Automática, ¿no? En la parte informática. En estos casos sí ha habido un avance, ¿no? En realidad, eh, del manejo ya de las entidades públicas, ¿no? Bueno, entonces quedó claro, ¿no? Lo que son los sistemas administrativos. Eh, bueno, hay entidades rectoras, ¿no? Que son los responsables, ¿no? Los que dirigen el funcionamiento de cada uno de estos sistemas, ya lo hemos dicho, ¿no? Y muchos de ellos están a cargo del MEF, ¿no? Del Ministerio de Economía, como ven, ¿no? En el Sistema Nacional de Presupuesto, en el Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Hay una dirección general en cada una de ellas. En el Sistema Nacional de Abastecimiento también ahora, ¿no? A partir del 2018 hay el ente rector, ¿no? Es la Dirección General de Abastecimiento, ojo, no es la OCE, ya no es la OCE, ¿no? Eh, igualmente, ¿no? La PCM maneja el sistema de modernización de la gestión. Como vemos, el Ministerio de Economía y Finanzas pues cumple un rol sumamente importante, ¿no? En el sector público. Bueno, y como hemos visto que los sistemas administrativos, ¿no? Justamente deben manejarse de manera eficiente y eficaz, tenemos que tener claro lo que es eficacia y eficiencia, ¿no es cierto? Dos términos que a veces no se manejan correctamente. Eficacia. Eficacia es conseguir los objetivos, ¿no? Las metas, los resultados, ¿no? Que fueron planificados, ¿no? O sea, en el plan operativo tú planificaste, ¿no es cierto? Objetivos, metas, resultados, y para un periodo de tiempo lograste esos objetivos, esas metas, ¿no? Sea a nivel de unidad orgánica, ¿no? Porque cada unidad orgánica tiene un POI, ¿no es cierto? Dentro del POI institucional hay tareas que tienen que cumplir las unidades orgánicas que en el CEPLAN se le llama ahora centros de costo, ¿no? Cumplimiento de objetivos, entonces, de eficacia. Sin embargo, tú puedes cumplir los objetivos, las metas, pero ¿y si te gastas una gran cantidad de recursos? O sea, gastas más de lo que tenías presupuestado. Entonces, ya entra esta variable de los recursos, ¿no? Pero no solamente son los recursos económicos, sino también pueden ser los insumos, los materiales, ¿no? Y los recursos humanos. Entonces, para la eficiencia, tienes dos variables, ¿no? Los recursos y los resultados, ¿no? Si tú has logrado resultados con un uso óptimo de tus recursos, eres eficiente, ¿no? Por eso ahí viene el dilema, ¿no? O se es eficaz o eres eficiente, ¿no? Si tú tienes una tarea programada y utilizas 10 personas, ¿no? Consigues el resultado, ¿no? Pero se te van 2 personas. Ya no trabajas con 10, sino con 8 personas, ¿no? Y obtienes el mismo resultado que tenías cuando lo hiciste con 10. ¿Eres eficaz? Eficiente, perdón. ¿Eres eficiente o no eres eficiente? Claro que sí, ¿no? Es decir, que con menos recursos has obtenido el mismo resultado, ¿no?
si tienes más recursos económicos, si tú eres eficiente, deberías obtener mejores o mayores resultados, ¿no es cierto? Porque si tú tienes más dinero o más personal y logras los mismos resultados que tenías antes, no estás siendo eficiente. Entonces, en la eficiencia se utiliza los recursos, ¿no?, de manera óptima. Pregunta, ¿cuál es el mejor indicador? ¿Ser eficiente o ser eficaz? ¿No? Sería esa pregunta la vamos a dejar, ¿no? Me ha dicho Ángel que hay una pregunta que vamos a dejar, ¿no? Para que ustedes la contesten, ¿no? Al final o ¿no?, mañana de repente, pero ¿cuál tú consideras que es mejor indicador para medir, ¿no?, la gestión? ¿Eficacia o eficiencia? Acá he hecho un cuadrito donde, como ven, por un lado están los objetivos, ¿no? Supongamos que es el eje, ¿no?, X y Y, ¿no? De menos a más, ahí está en el alcance de los objetivos. Y en el otro eje, en el eje Y, está el uso de los recursos, ¿no? Entonces hay 4 cuadrantes, ¿no? Y cada uno de los cuadrantes tiene una interpretación, ¿no? Con este cuadrante, a ver si la pregunta ¿no?, que te hemos dado te ayuda, ¿no?, a responderla, ¿no? Entonces, te lo dejo para que tú puedas, ¿no?, contestar esa pregunta y a ver, utiliza estos cuadrantes, ¿no?, donde hay una combinación, pues, ¿no? Cuando uno es ineficaz, cuando uno es eficaz, cuando uno es eficiente e ineficiente. Bueno, y acá pues hay justamente una gráfica también, ¿no? Hay un parásito ahí que vemos. Cuando no es eficiente ni eficaz, cuando es eficiente pero no es eficaz, cuando es eficaz pero no es eficiente, y cuando son ambos a la vez, ¿no? Que creo que sería lo ideal, ¿no? Pero que es difícil de cumplir, ¿no? Entonces, esto también para ver si tú puedes responder esa pregunta, ¿no? Otro concepto importante, ¿no?, de suma importancia en la gestión pública ahora, es el concepto de procesos, ¿no? Y seguramente más adelante, ¿no?, la entidad que está organizando este evento de repente puede hacer un cursito, ¿no?, de gestión por procesos, que también es un curso muy importante y es parte de la gestión pública, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? También lo dictan, ¿no? Lo están dictando en diplomados o en cursos independientes, ¿no? Gestión por procesos. Nosotros lo que vamos a definir es lo que es un proceso, ¿no? ¿Qué es un proceso?, ¿no? Bueno, ahí hay una norma técnica y está el número, ¿no? El número de la norma técnica, donde la PCM, ¿no? La PCM, y dentro de la PCM, ¿no?, de la Presidencia del Consejo de Ministros, hay una Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Hemos visto que la Secretaría de Gestión Pública, ¿no?, que está dentro de la PCM, es el ente rector de un sistema administrativo de modernización, ¿no? Ellos sacaron una norma técnica que sería importante, ¿no?, leerla, porque ahí prácticamente están dando todos los lineamientos para la implementación, ¿no?, de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. Lo que pasa es que las entidades en realidad todavía no implementan su gestión por procesos. Todavía no lo hacen, ¿no? Algunas entidades sí ya lo han hecho, ¿no?
pero creo que la mayoría todavía, ¿no? Entonces, este tema es parte de la modernización, ¿no? del Estado. Entonces, definiendo lo que es un proceso, ¿no? Vamos a definir ahí en términos sencillos, es un conjunto, pues, ¿no? de actividades que están relacionadas mutuamente, pero no solamente están relacionadas, que si no, no interactúan. ¿Para qué? Para transformar elementos de entrada, ¿no? Hay una entrada y una salida, en productos o servicios, ¿no? Luego de la asignación de recursos, ¿no? Porque es necesario, ¿no? recursos para poder, ¿no? finalmente tener un final, ¿no? Esa es la definición ¿no? que ha dado la PCM, pero que lo vamos a ver de manera más detallada acá para que quede claro. Muchos confunden el proceso con el procedimiento, ¿no? Ahí también hay ¿no? una diferencia, ¿no? Tienen que ver, claro, un proceso tiene que ver con un procedimiento, pero no es lo mismo. Ojo. Entonces, hay una entrada, ¿no es cierto?, que es el comienzo del proceso. Hay actividades, interacciones, ¿no? En esas actividades, interacciones, hay pues recursos humanos, ¿no? Información, conocimientos, ¿no? recursos materiales, ¿no? infraestructura, ¿no? que vas a utilizar, pues, ¿no? para hacer este proceso. Y finalmente hay una salida, ¿no? que es el resultado, ¿no? que se ha obtenido luego de la interacción, ¿no? de todos estos recursos que una entidad en general, ya no hablando solo de entidades públicas, sino de entidades públicas o privadas, ¿no? Finalmente hay una salida, ¿no? Un producto final, ¿no? Eso es un proceso, ojo, ya, eso es un proceso. Entonces, viendo, ¿no? la anterior slide, hay elementos de un proceso, ¿no? Ya hemos dicho, las entradas, que son ya dentro del sector público, si nos vamos, no son las necesidades de los usuarios, de los ciudadanos, ¿no? que necesitan realizar, ¿no? un proceso determinado, ¿no? Las directrices que están, ¿no? en el Estado manejamos normas, ¿no? Manejamos normas, leyes, lineamientos, directivas, una serie ¿no? de principios, porque en el Estado no podemos hacer lo que la ley no nos permite, pues, ¿no? Entonces, otro elemento que acabamos de ver son los recursos, ¿no? que necesitamos, y finalmente el otro elemento final son los resultados. Pero ojo, un resultado con un valor añadido, o sea, con un valor agregado, ¿no? Y eso lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Bueno, acá está, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no? En el caso de que una persona, un ciudadano, necesita un duplicado del DNI, ¿no? ¿Ese qué elemento será? El elemento de entrada, ¿no? Hay una necesidad de una persona, de las personas, de requerir un duplicado, ¿no? Entonces va a la entidad pública, para el duplicado hay un proceso, ¿no? que es un conjunto, ya hemos dicho, de actividades que interactúa, ¿no? Donde ya hemos dicho pues que se utilizan recursos, ¿no es cierto? En este caso, de este ejemplo, se va a necesitar información, ¿no? Si lo puede hacer esto en forma virtual, sí, va a utilizar la plataforma web, ¿no? Pero es necesario para el duplicado, pues, materiales para el DNI, ¿no es cierto? Hay procedimientos, ya entra ahí, ojo, la palabra procedimiento, ¿no? Personal, ¿no? Y este proceso finalmente, luego que concluye, ¿no? Finalmente hay una salida, ¿no? Y la salida es pues que te dan tu duplicado del DNI, ¿no? Si te lo dan
tiempo de acuerdo, ¿no?, a lo indicado o en menos tiempo, naturalmente vas a salir contento, ¿no? Pero si te lo demoran y te hacen venir una vez o dos veces, no vas a salir contento, ¿no? Vas a salir medio molesto, y también ahí entra otro concepto que también lo vamos a ver, que se llama valor público. Otro concepto importante en la gestión, valor público, y seguramente ustedes ya lo han escuchado también, ¿no? Entonces, como ven, esto es un proceso, ¿no? Una entrada, ¿no?, actividades y finalmente una salida. Ok. Ahora, este proceso, como hemos dicho, tiene que agregar un valor, ¿no?, en cada etapa, ¿no? Tiene que agregar un valor, porque si no agrega valor, pues en realidad no está cumpliendo, ¿no?, con finalmente el producto que se va a dar al ciudadano, ¿no? Entonces, en todo proceso público, ¿no?, finalmente, en este caso, ejemplo que hemos dado, el DNI, el duplicado, pues se ha agregado valor hasta poder satisfacer, en este caso, ¿no?, a la persona que solicitó el DNI, el duplicado del DNI. Entonces, este es también, ahí puedes apreciar, ¿no?, que se dice valor, ¿no? Ahora, algo muy importante, ¿no?, y que también podríamos dejarlo como tarea, pero esta tarea es un poquito más, ¿no?, igual, ¿no?, hacer una clasificación, ¿no?, de los procesos de tu entidad, ¿no? A ver, hay tres tipos de procesos, ¿ya? Ya hemos definido lo que es un proceso, ¿no es cierto? Entonces, tú seguramente, si trabajas en una entidad pública, participas en varios procesos, ¿no? Hay tres tipos de procesos: los procesos estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo, ¿ya?, o soporte, ¿no? Muchos lo llaman proceso de soporte. Los procesos estratégicos, y ahí viene la palabra estratégico, ¿no?, de estrategia. ¿Cuáles son los procesos estratégicos? Son aquellos que definen las políticas, ¿no?, la estrategia, o sea, cuál es el plan, cómo vas a hacer, ¿no?, cómo vas a lograr el objetivo, cuál es la ruta que vas a tener que seguir para lograr ese objetivo. Las metas, ¿no?, de la organización. Entonces, esos son los procesos estratégicos que tiene una institución. ¿Toda entidad pública tiene procesos estratégicos? Sí, claro que sí, ¿no? Los procesos operativos, o misionales también se le llama, ¿no? Estos procesos tienen que ver ya con el quehacer diario de la institución, la razón por la cual fueron creados, ¿no? Es decir, la producción de bienes y servicios, ¿no?, que se va a entregar al ciudadano, ¿no? Ese es el día a día, ese es lo que va a generar los ingresos, ¿no?, en este caso, ¿no?, de una institución que brinda bienes y servicios, ¿no? Y finalmente, un tercer tipo de procesos son los procesos de soporte, ¿no? Los procesos de soporte, ¿no?, son los que van a apoyar para que puedan, ¿no?, los procesos operativos funcionar normalmente, ¿no? Logística, contabilidad, ¿no?, patrimonio, tecnología de información o informática, ¿no? Ya no se llama áreas de informática, área de tecnología de la información, ¿no? Todos esos procesos, ¿no?, ojo, no estamos hablando de áreas, de unidades orgánicas, ¿ya? Porque justamente la gestión por procesos, ¿qué es lo que quiere modificar, ¿no?, la gestión? ¿De qué manera? Un área se ve de manera vertical, ¿no? La cabeza, de ahí vienen sus departamentos, luego sus áreas, sus unidades, trabaja de manera horizontal, ¿no? En cambio, ¿qué quiere
lo que es, les adelanto, ¿no? La gestión por procesos quiere trabajar de manera horizontal, ¿no? Es decir, por procesos. O sea, de repente un área no solamente trabaja en uno de los procesos, puede trabajar en varios procesos, ¿no? Y varias áreas trabajan en un solo proceso, ¿no? De repente hay un presupuesto. Presupuesto, nosotros damos la certificación, buscamos los recursos, ¿no? Cuando hay un requerimiento, ¿no? Que se necesita cumplir, ya sea una adquisición, ¿no? De un bien o de un servicio, ¿no? Lo primero es presupuesto. Entonces yo, en todo ese proceso, ¿no? Como presupuesto participo dando la certificación. Luego, ¿no es cierto? Ya esa actividad pasa, ¿no? Al área de abastecimiento o logística, ¿no? Ok, entonces ahí, ¿quién va a participar? Logística. De logística pasa a contabilidad, ¿no? En contabilidad se hace la fase de vengado. Ok, es otra área, ¿no? Pero participa en el mismo proceso de ejecución presupuestal. Finalmente, ese servicio tiene que ser pagado, tiene que ser girado. ¿Dónde pasa? Al área de tesorería. Entonces, como ven, en todo ese proceso, ¿cuántas áreas han participado? Ha participado presupuestos, ha participado logística, ha participado contabilidad y finalmente tesorería, ¿no? 4 áreas. Pero es el mismo proceso, ¿ah? ¿No? Hay un requerimiento, que es el inicio, ¿no? Y finalmente se cumplió el servicio que se solicitó, ¿no? Un pintado, un mantenimiento, una adquisición de bienes, ¿no? Porque también, ojo, los procesos misionales son procesos que van a llegar al cliente final, ¿no? Al usuario, al ciudadano. Pero los procesos de soporte no llegan al ciudadano, ¿no? ¿Quién es el cliente final? Es algún proceso del operativo o misional, ¿no? Entonces, eso es prácticamente, ¿no? Una base conceptual de los tipos de procesos. Entonces, no olvidemos, hay 3 tipos de procesos. Los procesos que tienen que ver con la estrategia de la organización, ¿no? El pensamiento estratégico. Los procesos operativos, misionales, o sea, la parte productiva, y los procesos de apoyo o soporte. Ahora, estos 3 tipos de proceso, ¿dónde se va a llevar? Se lleva a un mapa de procesos, ¿no? Un mapa de procesos. Y acá yo he puesto 3 ejemplos de mapa de procesos, ¿no? Por eso les digo, ¿no? Ustedes ya tienen definido su mapa de procesos, ¿no? Su entidad ya tiene definido. Sería una pregunta, ¿no? Que le podríamos preguntar a ustedes, ¿no? Bueno, acá el Instituto Peruano de Deporte, por ejemplo, ¿no? El famoso IPD, tiene su mapa de procesos. ¿Qué significa nivel 0? Bueno, nivel 0 es el primer nivel de un mapa de procesos, porque luego viene este es el nivel 0, viene el nivel 1, nivel 2 y de repente nivel 3, ¿no? En realidad, no se queda acá. Acá en realidad debería ser mapa de macroprocesos, ¿no? Son los procesos principales. Pero dentro de cada uno de estos procesos hay subprocesos, ¿no? Todo esto en realidad se ve en un curso de gestión por procesos, ¿no? Que es un curso que lo pueden encontrar, ¿no? Lo dictan, ¿no? Ahora en forma virtual, pues, ¿no? Ya desde la casa nomás podemos estudiar, podemos capacitarnos, ¿no? Así que hay varios temas relacionados con la gestión pública que podemos estudiar. Entonces, por ejemplo, en esta entidad, ¿cuáles son sus procesos estratégicos? Ojo, que no hay una regla en las entidades que un proceso tiene que ser estratégico. No, de repente para una entidad ese proceso es estratégico y de repente para otra entidad es un proceso nomás de apoyo, ¿no? Que da apoyo a la parte misional. Entonces, no hay una regla, ¿no? Por ejemplo, acá hay 3 procesos estratégicos. Los procesos de gestión estratégica,
sea que la parte estratégica, y de hecho que ahí está planeamiento, ¿no? Fijo que dentro de la gestión estratégica está planeamiento, ¿no? A veces algunos confunden estrategia con planificación estratégica, pero tampoco es lo mismo, ¿no? Una cosa es la planificación estratégica y otra es estrategia, y lo vamos a ver también, ¿no? O sea, en realidad, los conceptos, lo que queremos en esta primera parte es definir conceptos, ¿ya? Definir conceptos que se utilizan en la gestión, ¿no? La gestión presupuestal, ajá, o sea que acá también ellos consideran que la gestión presupuestal es algo estratégico, algo importante para la alta dirección, ¿no? Y también un concepto importante nuevo que se utiliza en la parte privada, ¿no? Que es la mejora continua, ¿no? Pero que también en la parte pública ya está entrando también el concepto de mejora continua. Y yo también lo voy a definir más adelante, ¿no? Lo que es la mejora continua, es decir, que estos son sus tres procesos estratégicos. ¿Cuál es su proceso misional? O sea, ¿para qué el IPD funciona? ¿No? Bueno, su proceso o macroproceso es gestión del deporte de alta competencia y gestión del deporte amateur. Y seguramente dentro de estos macroprocesos hay otros procesos, pues ya, ¿no es cierto? Ya hay subprocesos más definidos, más puntualmente, ¿no? Y los de apoyo a gestión de recursos humanos, toda la parte de personal, ¿no? Hay procesos ahí, una serie de procesos, la selección del personal es un proceso, ¿no es cierto? Eh, Las capacitaciones son otro proceso que se tiene que hacer. La parte de gestión logística está definido acá como apoyo y la parte de la tecnología de la información, ¿no? Este es el caso, ¿no?, del IPD. Bueno, acá tenemos una municipalidad, por ejemplo, ¿no? Una municipalidad en Lima, la municipalidad de San Isidro, que ya tiene y está trabajando ya, ¿no? En gestión por proceso, ¿no? La municipalidad de Huaraz estará trabajando ya en gestión por procesos. Bueno, si alguien, ¿no?, trabaja en la municipalidad debe saber, ¿no?, si ya está trabajando o todavía, ¿no?, o está en proceso de repente de sensibilización, porque hay un proceso justamente de sensibilización, ¿no?, para que se conozca, capacitaciones, y luego ya la implementación. Tampoco la implementación es de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso en realidad, ¿no? Entonces, en este caso, que es la municipalidad, pues, ¿no? O sea, es, ¿no?, en este caso, brinda mayores servicios. Tenemos procesos estratégicos, gestión del direccionamiento estratégico, parecido al anterior, ¿no? El anterior era gestión estratégica, bueno, acá la he llamado direccionamiento estratégico, pero también lo consideran un proceso estratégico y estoy seguro que ahí está planeamiento. Gestión de la modernización institucional, de todo lo que significa modernización, gestión por resultados, de hecho, ¿no? Sería interesante conocer dentro de este macroproceso qué subprocesos hay, ¿no? ¿Qué están considerando dentro del proceso de modernización? Y gestión de la comunicación pública, pues es importante en una municipalidad, ¿no?, la comunicación, de hecho, ¿no?, ya sea interna o externa, ¿no?, con con toda la sociedad, con todas las entidades ya, ¿no? Y sus procesos misionales operativos son gestión de la recaudación, gestión del desarrollo urbano y sostenibilidad, gestión del desarrollo social, gestión de la seguridad ciudadana, un tema importantísimo, y convivencia social, gestión de la participación ciudadana y gestión de autorizaciones y licencias. Bueno, ellos han definido sus procesos misionales, igual dentro de cada uno de ellos hay subprocesos. Y los de apoyo, gestión jurídica, gestión del talento humano, ahora se está llamando a lo que es gestión de recursos humanos, talento humano. Gestión tecnológica de la información, la parte informática, atención y gestión documentaria, gestión administración financiera, toda la parte de recursos financieros, y gestión de la cadena de suministro, ¿no? Bueno, son sus procesos de apoyo. Y bueno, acá también le puse, ¿no?, el mapa de procesos del servir, ¿no? Del servir, ¿no? Que ya ustedes lo analizan y lo ven, ¿no? Ok, entonces,
Vamos con la parte ya del procedimiento. Conceptos, porque hemos dicho que un proceso no es lo mismo que un procedimiento. Una vez, ¿no? Que tenemos los procesos, los, eh, según la clasificación que hemos dado, hemos dicho que cada uno de estos procesos, o mejor macroprocesos, tiene sus procesos, ¿no? Ahorita este mapa es nivel 0 y hay un mapa de nivel 1, es decir, que agarramos, ejemplo, el proceso estratégico, en este caso de la gestión estratégica. Y dentro de la gestión estratégica hay 3 subprocesos. Uno, planificación estratégica. Ese puede ser un subproceso. O sea, dentro de este macroproceso de gestión estratégica hay un subproceso de lo que es la planificación estratégica. De repente hay otro subproceso de la planificación operativa, ¿no? Pues la planificación estratégica no es lo mismo que la planificación operativa. ¿Hay relación? Claro que sí, ¿no? Entonces sería otro subproceso, ¿no? Entonces así, ¿no? Se van bajando, en este caso, a un nivel más detallado los procesos. Y cada uno de los subprocesos ya necesita un procedimiento, ¿no? Es decir, ¿no? Todos los pasos, ¿no? Ya en forma documentada, ¿no? Por eso es que las entidades manejan, y eso de repente sí lo manejan, manual de procedimientos, ¿no? Su MAPRO. Y seguramente hay empresas que tienen su MAPRO, pero no tienen su mapa de procesos, no tienen, ¿no? Lo que es procesos, pero sí tienen su MAPRO, ¿no? Entonces, un procedimiento ya pues prácticamente es una descripción, ¿no? Documentada, ya en forma detallada de todas las actividades, ¿no? De uno de los subprocesos, ¿ya? De su proceso, ¿no? Por ejemplo, en el área presupuestal, ¿no? Yo tengo que emitir una certificación. Ese puede ser un subproceso, ¿no? Es un subproceso. Me piden desde que me piden la certificación hasta que yo emito la certificación. Entrada, salida. Dentro de esa entrada y salida hay un conjunto, ¿no? De pasos, de actividades que tengo que hacer, ¿no es cierto? Tengo que ver si hay saldos presupuestales, tengo que ver, ¿no? En qué genérica, ¿no? Se va a clasificar, tengo que hacer un informe, es decir, una serie de pasos, ¿no? Eh, hasta que yo otorgue la certificación presupuestal, ¿no? Al área administrativa que seguramente me la ha solicitado. Todos esos pasos se le llama procedimiento, y al procedimiento, a este manual, se le, ¿no? Adjunta un flujograma, ¿no? Un flujograma, ¿no? Ahora, hace ya tiempo, utilizábamos el vicio, ya no se utiliza, pues, ¿no? El vicio, ahora hay otras herramientas informáticas, el Visagi, por ejemplo, ¿no? Es una herramienta que se utiliza para poder mapear, ¿no? Para poder todos los flujogramas, ¿no? También es un curso inicial, hay un curso gratuito inicial, ¿no? Con el mismo Visagi, por si acaso, ¿no? Eh, entonces, hay que tener claro la diferencia entre lo que es un proceso y lo que es un procedimiento, ¿no? Y hemos dicho que un proceso, ¿no? Es a nivel global una entrada, una salida con un conjunto de actividades, ¿no? En cambio, un procedimiento ya es documentar, ¿no es cierto? Documentar cada uno de los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, se acompaña un flujograma, ¿no? Y eso viene a ser lo que es un MAPRO, en realidad, ¿no? Entonces, estos conceptos, como les digo, son conceptos que ya vienen, ¿no? Incorporados en lo que es la gestión por procesos. Porque, ojo, la gestión por procesos, su nombre lo dice, ¿no? Gestión. Y cuando tú dices gestión, ¿qué significa? Acción, ¿no? O sea, no basta con hacer tu mapa de procesos, ¿no es cierto? Con levantar, hacer tus procedimientos, y simplemente tú cumpliste y eso lo guardaste en tu escritorio y no lo utilizas, ¿no? Eso no es gestión por procesos, ¿no? No es, ¿no? Entonces,
Lamentablemente, en algunas entidades levantan, pues, ¿no? Definen sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo, hacen su mapita, aprueban con resolución, ¿no es cierto?, de la máxima autoridad su mapa de procesos, ¿no? Y ahí no va a quedar. Eso no es gestión por procesos, ¿no? Luego vamos a ver, ¿no? Cuando definamos la gestión estratégica, la gestión pública, también algo de gestión por procesos, ¿no? Entonces, solamente acá ahorita estamos dándoles algunos conceptos que conforman esta gestión por procesos. Bueno, y acá está, ¿no? Un concepto que mayormente se ve en la parte privada, ¿no? La mejora continua, pero que ya está entrando, ¿no?, en la administración pública. No en todas las entidades, seguramente, ¿no? No en todas las entidades, pero sí en varias entidades, ¿no? Mejora continua. En realidad, la mejora continua es una, ¿no?, es una filosofía, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos va a permitir mejorar los procesos, ¿ya? Mejorar los procesos. Ya hemos visto que es un proceso, ¿no? Y que hay procesos, ¿no?, de 3 tipos. Pero no solamente esta herramienta nos va a permitir mejorar los procesos, sino también mejorar nuestros productos, los servicios que brindamos, ¿no?, a los ciudadanos. En realidad, este proceso de mejoramiento, ¿no?, no funciona si solamente una persona lo entiende en todo ese recorrido, ¿no?, que hemos visto, porque hemos visto que un proceso tiene un recorrido, ¿no? Tiene un inicio, tiene actividades, tiene procedimientos y tiene un final. Es necesario que todas las personas que intervienen en este proceso, ¿no?, realmente estén sensibilizados, ¿no?, de en qué parte ellos intervienen, ¿no?, y además de cómo mejorar esos procesos, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos en el manual de procesos y en el manual de procedimientos levantar el proceso actual, pero ahí justamente viene la mejora continua, ¿no? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo simplificamos? De repente tenemos demoras en la atención de los requerimientos de las áreas usuarias, ¿no?, que piden, ¿no?, un requerimiento, demasiado demora, ¿no? Demasiado, ¿no? Muchos días. Y tengo ese problema, lo tengo actualmente, ¿no?, en mi oficina. Eh, ¿Cómo podemos mejorar ese proceso? Bueno, si ya está definido el proceso, porque hay entidades que ni siquiera han definido su proceso, no está establecido, ¿no?, formalmente. Si nosotros tenemos establecido formalmente, ya está documentado, ¿no?, sabemos cómo es el proceso, pero algo está fallando, ¿no? En esa serie de actividades, algo está pasando que está demorando mucho la atención de los requerimientos, ¿no? Entonces, pues, esta herramienta permite mejorar los procesos, ¿no? Y justamente si mejoramos los procesos, ¿no?, vamos a atender el requerimiento en menor tiempo, ¿no? Y ese requerimiento en menor tiempo va a redundar, ¿no?, en que las actividades misionales, que son las actividades propias del quehacer, ¿no?, de la empresa, ¿no?, se realicen de mejor manera, pues, ¿no? Entonces, es importante todavía quizás no trabajar en mejora continua, pero sí tener ya la filosofía, ¿no?, que debe tener, ¿no?, en este caso, la institución, ¿no?, de manera de poder mejorar sus procesos, y si tú mejoras los procesos, vas a mejorar, ¿no es cierto?, tus procesos de atención, y si mejoras los procesos de atención, el ciudadano va a tener un mayor valor público, una mayor satisfacción seguramente, ¿no? Entonces acá les he puesto, ¿no?, el ciclo de la mejora continua, ¿no? Hay el señor Denning, ¿no?, se llama, ¿no?, es una teoría, el proceso de mejora continua, ¿no? Es prácticamente podríamos decir, ¿no?, el que estableció, ¿no?, la mejora continua,
sus siglas acá, ¿no? El famoso ciclo del PDCA, ¿no? Eso está en English, por si acaso, ¿no? Planification, do es hacer, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. O sea, es un círculo, como ven, ¿no? Entonces, supongamos un proceso, ¿no? Planificamos el proceso, establecemos los objetivos del proceso, ¿no? Los resultados que tiene que conseguir, ¿no? Eh, los requisitos que nos han pedido, ¿no? Si es un proceso de tipo eh, misional, ¿no? Los requisitos del cliente, qué cosa ha pedido, y también de acuerdo a las políticas de la organización, ¿no? Establecemos la parte de la planificación que debe responder a dos preguntas: ¿qué hacer? ¿No? Y cómo hacerlo. De ahí pasa al ya implementar los procesos, ¿no? Que viene a ser el hacer, ¿no es cierto? O sea, la acción ya, vas a implementar. Una vez que implementan los procesos, ¿no? O sea, del día a día, se verifica, ¿no? Ese verificar, ¿qué significa? Es hacer un seguimiento, medir si los procesos, en este caso del ejemplo que les di, ¿no? Del proceso de solicitud de requerimientos para atención, ¿no? De las áreas, se está demorando, eh, algo está sucediendo, ¿no? O sea, ahí ves el resultado del tiempo, ¿no? Naturalmente ahí vas a ver un indicador, ¿no? Tiempo de respuesta, seguramente, ¿no? Será el indicador en días, ¿no? ¿Cuánto demora en un requerimiento? Desde que se pide hasta que finalice. ¿Una semana? O sea, demasiado tiempo, ¿no? 7 días. Entonces ahí se verifica y se ve dónde es la falla, pues, ¿no? Dónde está demorando, se analiza el proceso y luego ya se actúa. O sea, la solución que tú le has podido dar a eso, ¿no? Naturalmente que ya en el actuar, ¿no? Ya va a establecerse, como consecuencia se va a mejorar el desempeño de los procesos, y no solamente es ya la mejora, sino difundir, ¿no es cierto?, esa mejora entre todos los colaboradores, ¿no? De manera de que eh, se pueda entender no solamente por aquellas personas que trabajan en esa área, sino en las áreas que están relacionadas, ¿no? Cómo se ha mejorado ese proceso. Esto en realidad es un feedback, ¿no? O sea, es decir, nuevamente, del actuar pasa a planificar con otro proceso, porque entonces nosotros participamos no solamente en uno de los procesos, sino en varios procesos, y de esa manera, pues, ¿no? Hay una mejora continua. Naturalmente que detrás de todo esto hay todo un procedimiento, ¿no? Que también, pues, ¿no? Hay cursos de mejora continua, también hay cursos, ¿no? Acá lo importante es que ustedes puedan tener, ¿no? La idea, en realidad, ¿no? La idea de lo que es en términos globales la mejora continua, y que recién en realidad está entrando, ¿no? A la parte pública, como les digo, ¿no? Bueno, si bien es cierto, nosotros vamos a ver el modelo de gestión pública muy posiblemente en el tercer día, ¿no? Quería yo dejar definido, ¿no? Lo que significa la política nacional de modernización del Estado. Como pueden ver, esta es una política, ¿eh? Ojo, que luego vamos a ver qué tipos de política hay, ¿no? Pero esta es una política nacional, ¿ya? Es decir, cuando es una política nacional es para todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, en el año 2013, o sea, ya 7 años atrás, ¿no? Rápido se ha pasado el tiempo, se aprobó la política de modernización de la gestión pública, ¿no? Eh, Esta política de modernización pública, ¿no? Eh, Se tenía que convertir en el principal instrumento de modernización, ¿no? Del Estado. Y cuando hablamos de modernización, ¿no? ¿Qué significa la palabra modernización? ¿Qué es modernizar? ¿No? Modernizar significa, ¿no? Actualizar, ¿no? Cambiar, ¿no?
Entonces, ¿de qué se trata, no? Modernizar la gestión. Y su ámbito de aplicación, tal como indica ahí, pues es a nivel de todas las entidades, ¿no? Poder ejecutivo, gobierno regional, gobierno local, los organismos que la Constitución Pública, ¿no? Esos que hemos indicado, ¿no? Que son autónomos. Entonces, pregunta, ¿no? Sería, las entidades, desde el 2013 que se implementó esta política, ¿se han modernizado? Tu entidad pública donde tú trabajas, ¿se ha modernizado o se está modernizando? ¿No? Sería la pregunta, ¿no? De repente algunos responderán, no totalmente sí, pero de repente algunos aspectos, ¿no? O de repente otros responderán que todavía no se moderniza, ¿no? O sea, siguen con los paradigmas anteriores, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo, ¿no? De esta política, ¿no? Y ahí está bien claro, ¿no? Y lo he puesto en grande: orientar, articular, impulsar el proceso de modernización hacia una gestión pública orientada a resultados. El nombre que yo le he puesto al módulo, ¿no? Orientada a resultados. Muy importante. Que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. Ese es el objetivo general. Lamentablemente, ¿no? En nuestras entidades públicas, ¿no? He podido observar, ¿no? Que todavía no hay una filosofía en todos los servidores sobre este objetivo, ¿no? Que es justamente buscar orientación a resultados y que esos resultados impacten en el bienestar, ¿no? Lamentablemente, pues, como yo dije inicialmente, cada uno trabaja en su lugar con cumplir tus tareas, ¿no? Punto. No hay, ¿no? Una capacitaciones, ¿no? Que puedan sensibilizar realmente y que tu quehacer diario, ¿no? Ayude, ¿no? Porque si bien es cierto, tú no, de repente no trabajas directamente con el ciudadano, porque hay otras personas, pues, que sí trabajan directamente con el ciudadano, ¿no? Atendiéndolos, ¿no? Brindándole los servicios. Hemos visto que hay áreas de soporte, hay procesos de soporte, ¿no? Así como hay procesos de misionales, hay procesos de soporte. Entonces, esos procesos de soporte no, prácticamente no ven al ciudadano, pues, ¿no? Ellos trabajan dentro de la institución y muchas veces, pues, desconocen, ¿no? Si se trata bien al público, si hay demoras en la atención, ¿no? O sea, están en otra cosa, ¿no? Y ese es un problema que hay en las instituciones y que yo creo de que se debe sensibilizar, en todo caso, ¿no? A todos los trabajadores de una institución, como vamos a ver luego cuando entremos a lo que es orientación a resultados, ¿no? Y acá también he puesto, ¿no? El proceso de, como nos hablan de que la política es de modernización, ¿no? En la modernización es un proceso continuo, ¿no? Y antes hemos visto lo que es mejora continua. De mejora con el fin de que las acciones del Estado respondan a las necesidades y esperanzas de la ciudadanía. Tú como ciudadano, seguramente, además de trabajar en una entidad, has visitado alguna entidad para pedir un servicio, seguramente, ¿no? Podrías tú opinar seguramente cómo te han atendido, si realmente el tiempo de atención, ¿no? Es bueno, si hay conocimiento en el personal que atiende, ¿no? Realmente te ha brindado una orientación, ¿no? Porque a veces uno va, está desorientado en algún procedimiento, ¿no? Y sales más desorientado, ¿no? Eh, entonces, eh, lo que busca esta política es justamente mejorar, ¿no es cierto? Mejorar los procesos que tienen que ver con el Estado
para poder brindar una mejor satisfacción a los ciudadanos, ¿no? Ahora, el modelo de gestión pública lo vamos a ver, simplemente lo he puesto acá, muchos seguro lo han visto, lo vamos a explicar una vez que ya tengamos, ¿no? Conceptos claros de políticas públicas, ¿no? El plan estratégico, sobre todo en el alineamiento, ¿no? Porque acá en realidad lo que buscamos es tener un marco general, pero que se pueda comprender ese alineamiento que hay ¿no? en los conceptos que estamos viendo, ¿no? Eh, bueno, eh, Ángel, ¿ya estamos en hora o...? Creo que sí, ingeniero. Para la primera clase me parece justo ya el horario, son 8:30 de la noche. Podemos pasar de repente a una breve rueda de preguntas. Seguramente hay inquietudes, algunos comentarios de los participantes. Este módulo tiene 4 sesiones. El día de mañana continuamos a las 7 de la noche y luego nos reencontraremos el día 5, sí, claro, 5 de octubre y 6 de octubre, que son los días lunes y martes, igual a la misma hora, a las 7 de la noche. Son 4 sesiones las que se va a desarrollar este módulo. Realmente muy interesante. Yo personalmente, ingeniero, quiero agradecer a todas las personas que son alrededor de 80 las que están confiando en este diplomado de gestión pública. Gracias por su interés. Vamos a pasar a una rueda de preguntas. Seguramente hay algunas dudas, algún comentario o algún participante que nos quiera compartir de repente alguna experiencia relacionada a los temas que usted ha tratado el día de hoy. Dejamos eh, la libertad para que activen su micrófono en forma ordenada. Las personas que quieran intervenir, por favor. ¿Sí puedo participar? Sí, le escuchamos. Adelante. ¿Cuál es su nombre, por favor? Y coméntenos. Mario Sánchez Flores. Señor Mario, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches. Solamente como una introducción y anécdota quizás nuevo. Yo nunca me interesé por seguir algo de gestión pública y menos un diplomado, pero me he visto en la obligación y de, digamos, de tener estos conocimientos porque yo soy ingeniero civil. Cada vez que intervenía en algo me pedían que tenga mención con gestión pública en este caso, ¿no? Claro que había unos temas que los manejaba, los veía, pero nada más. Pero hoy día me he dado cuenta cuán importante es esto. Y justamente lo menciono a fin de que de repente quizás como yo haya mucha gente que no le da la importancia de vida y veo que es muy importante, básico incluso para cualquier persona común y corriente, no necesariamente con respecto al trabajo. Porque ¿quién no tenemos, digamos, participación para hacer una gestión como el ejemplo del DNI, que muy claramente ha entendido todo lo que es para entender el proceso, en este caso una de las partes de los tres que se ha mencionado? Pero al margen de este comentario, quería hacer una pregunta. Si yo lo veo todo bien estructurado, planificado, incluso las famosas normativas a través de los decretos, el último decreto, por ejemplo, de la modernización que estoy observando hoy en día, ¿qué está pasando en realidad con nuestro país respecto a que cuando uno va a hacer alguna gestión o algo, pues no hay, digamos, la atención debida, no hay, ¿qué le digo? El de servicio, porque ese, perdón, eso de ahí en realidad pertenece al Estado y todos aportamos para el Estado y por lo tanto nos deberían de devolver el servicio porque es dinero del Estado y el Estado mismo le está dando, digamos, todas las facilidades, le están pagando un sueldo, qué sé yo, pero no nos devuelven tal igual como cualquier persona lo quisiéramos. Y lo peor, que cuando son personas que de repente no tienen ningún tipo de preparación o muy poca manera de expresar su solicitud, estoy hablando de las personas más sencillas,
incluso hasta reciben maltrato y se aprovechan del desconocimiento para no darle el servicio que muy bien se menciona acá, ¿no? Eso quisiera, digamos, que haga un comentario el expositor y de repente lo podemos entender obviamente así como está, pero no está de más escuchar apropiadamente de parte del ingeniero Jiménez. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Mario Sánchez. Traslado la pregunta y comentario al ingeniero Miguel Jiménez. Adelante, por favor. Bueno, muy buena pregunta, Mario. Creo que todos nos preguntamos esa pregunta, ¿no? Cuando vamos a visitar, ¿no?, alguna institución y efectivamente, ¿no?, no tenemos el servicio adecuado, ¿no? Siempre surge algún problema. Nosotros hemos hablado de procesos, ¿no? Y como hemos visto, hay varios tipos de procesos dentro ya de una organización pública, ¿no? Dentro de una entidad pública. Hemos visto que hay procesos que están referidos justamente, ¿no?, al quehacer cotidiano de la institución, ¿no? O sea, a la atención al público, ¿no? En atender, ¿no? Ese proceso que en realidad es un proceso productivo, ¿no? Ya sea de un bien, en este caso de un servicio, mayormente servicios, ¿no?, que da el ciudadano, ¿no? Entonces, de hecho, ¿no?, y por eso es que les decía, ¿no?, la mejora de procesos. O sea, los procesos esos internos, ¿no?, no están, ¿no?, no son los adecuados, ¿no? Algo sucede ahí, ¿no?, que no está haciendo que el ciudadano se sienta conforme, se sienta satisfecho, ¿no? Y no, lo más importante, que no está generando un resultado positivo, ¿no? Eso lo vamos a ver mañana, ¿no?, cuando hablemos de la orientación a resultados. Entonces, pues, los procesos operativos no están bien llevados, ¿no? Y dentro de los procesos, de repente, ya hablamos de respecto a lo que es ya no solamente a los procesos, sino a los recursos humanos, ¿no? De repente las personas que están trabajando ahí no están totalmente capacitadas, no tienen todas las competencias, de repente desconocen, ¿no?, algunas normas, algunos procedimientos, o de repente no están ni definidos los procedimientos, ¿no? Entonces, en realidad, hay fallas dentro de las instituciones, ¿no?, en sus procesos, ¿no? Los procesos son muy importantes en una institución, ¿no? Así como los recursos, ¿no?, los procesos. Y eso ¿no?, es el efecto que el ciudadano está recibiendo en la institución. Pero aparte ya de la parte netamente de procesos, hay otra parte estratégica, ¿no?, y que mañana lo vamos a ver, que son las políticas, ¿no?, las políticas públicas. Porque hay una diferencia entre lo que es la política y la gestión, ¿no? Ahorita estamos hablando prácticamente de lo que es gestión. Mañana vamos a ver algo de políticas. Entonces, en realidad, usted tiene toda la razón, ¿no?, toda la razón de indicar, pues, esas deficiencias que, a pesar que esta política de modernización ya tiene, como dijimos, 7 años, las instituciones, muchas, diría yo, aún no la utilizan, menos se modernizan, ¿no? Hay una incompetencia dentro de las instituciones, en nuestro caso, pues, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Y pues nos falta bastante en avanzar estos temas, ¿no? Temas importantes que a veces quedan en teoría, ¿no? Cuando vamos a la práctica, lamentablemente, no funcionan, ¿no? No funcionan, y eso lo hemos podido ver, pues, en la pandemia, ¿no?, que hemos sucedido, ¿no? Muchos efectos negativos, cosas que realmente han sucedido que no son las más adecuadas, en realidad, ¿no? Pero estamos muy de acuerdo con usted, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. ¿Algunas intervenciones finales, por favor? ¿Algún participante que quiera Y intervenir? buenas noches, César Corán Señor César Coral, adelante, por favor. y el ingeniero Jiménez. En primer lugar, ¿verdad?, felicitarle, muy importante este diplomado. El ingeniero habló de los recursos financieros y los recursos directamente recaudados. Tal vez
¿no? Con la venia, yo soy el gerente general de EPS Chavín. La EPS en este momento está pasando un momento muy delicado. Antes de la pandemia nosotros recaudábamos en Caraz, Chiquiangay, Huaraz y Caraz 1.200.000. Y esto prácticamente ha caído a un 70%. ¿Por qué? Porque los grandes consumidores, llámese universidades, colegios, restaurantes, hoteles, el turismo, ¿no? Ha caído un 30%. Y la pregunta va acá. Nosotros tenemos un plan maestro optimizado por 5 años. Y tenemos plata en un fondo de inversiones intangible que solamente es para ejecutar obras. Este año pensamos ejecutar, colocar válvulas inteligentes y de la misma manera modernizar nuestro laboratorio, ya que el agua en Huaraz está cambiando mucho en el aspecto físico, químico y bacteriológico. Entonces, esta primera pregunta sería, y lo que pasa que la SUNAS, que es el ente fiscalizador, nos ha pedido, nosotros estamos, para sobrevivir, estamos agarrando la plata, ¿no? La plata que es intangible, que era para obras, eso con el decreto supremo 36, la última 111, nos permite. Pero lo que pasa es que la SUNAS nos ha dicho que cuando termine todo esto, devolvamos toda esa plata. Y en la que lo veo muy, muy difícil, porque vemos que esta pandemia no sé hasta cuándo va a durar. También preguntaba, ¿no? ¿Cuáles serían los mecanismos, San Ingeniero Jiménez, para decirle a las SUNAS, señores, nosotros no podemos entregar esta plata, porque en estos momentos de la pandemia no hemos recibido ningún apoyo del Estado, como sí lo están recibiendo los servicios de las empresas eléctricas, ¿no? En la que están apoyando a los ciudadanos. Esa es una, ¿no? Punto número 2, muy interesante acerca del DNI, que me hace recordar acá en la EPS Chavín, cuando un usuario va a solicitar una conexión domiciliaria, anteriormente duraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Lo hemos ido modificando, ¿no? Y ahora, le digo, a lo más se demora 21 días, a veces hasta 1 mes, y a veces el usuario que solicitaba, que es muy importante, no se le atiende. Y ahí se ve el acto burocrático en muchas dependencias que ya, como dice el ingeniero, trabajan ya todo automatizados, como robots. Si no se trabaja, yo me da cuenta que en todas las instituciones públicas no se trabaja las 8 horas, yo pienso que se trabaja las 4 horas. La pregunta esta es, como dice, la mejora continua. Tal vez yo lo que lo veo, el cuello de botella, estas condiciones domiciliarias, es cuando se solicita la titular del terreno. Como se ha visto, a veces entonces hay por herencias, el municipio no lo ha zonificado. Entonces, ese es el gran problema que yo veo en la titular del terreno. A veces también por herencia, el padre no nos dejó, hasta nombre del padre. Bueno, esa es mi pregunta, ingeniero Jiménez. Gracias, ingeniero César. Sí, ingeniero Miguel Jiménez, por favor. Bueno, ustedes es una entidad que maneja sus RDR nomás, ¿no? Sí, recursos directamente recaudados. Recaudados, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Como usted describe la situación de aquellas instituciones, ¿no? que manejan este tipo de recursos, se han visto seriamente afectadas, ¿no? Seriamente afectadas. Y pues, en este caso, me cuenta usted que está agarrando recursos de un fondo que legalmente no tienen problema de agarrar estos recursos, ¿no es cierto? O sea, está permitido. Sí, por 2 decretos, decreto 36, el decreto 111 último que ha salido, que lo ha proyectado hasta el mes de diciembre. Ok, ¿no? Entonces, bueno, es un salvavidas ahorita temporal, pues, ¿no? Es un Sí, salvavidas temporal, ¿no? Sin embargo, me manifiesta que van a tener que devolverlo. sí, ese es el problema. ¿De dónde? Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que ahí tendrían, ¿no? Porque pensando en positivo, así mejore la situación, ¿no?
en estos últimos meses no va a poder cubrir, pues, ¿no? Los recursos que ustedes están, ¿no? Cogiendo temporalmente. Entonces yo creo que ahí la salida sería hacer las gestiones, ¿no? Ya en un nivel de repente mayor, ¿no? Porque tienen algunas otras fuentes de financiamiento. No, ninguna, todos directamente recaudados nada más, ninguna. Y pues, o sea, ahí, ¿qué solución le podríamos dar ahí, no? ¿Manejan ustedes endeudamiento? No, 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 ingeniero. Ya tenemos, no, también tenemos una deuda con Fonavi, que eso sí, también estamos pagando. Y justo también, como no hemos podido pagar, estamos ya teniendo problemas legales, ¿no? Ah, Eh, y también tenemos una deuda con la KfW, que son préstamos, y también estamos ya teniendo problemas para pagar esas deudas. O sea, porque hasta el momento el Estado no apoya, como si ha apoyado a se ha olvidado, sí. Se ha sí, olvidado de varios sectores, sí. Se ha olvidado, pues, se ha olvidado de varios sectores, ¿no? Entonces, eh, mire, mm, que la pregunta que hay pendiente, ¿ya? Déjeme, a ver, averiguar o ver alguna solución que podríamos, alguna ventanita, ¿no? Porque esa situación, por ejemplo, la hemos tenido en SUNARP, ¿no? Nosotros igual manejamos los directamente recaudados, ¿no? La zona 7 en realidad acá en Huaraz prácticamente está trabajando a déficit, ¿no? Sin embargo, en el caso de nosotros, somos una unidad ejecutora y nuestro pliego es prácticamente quien nos está financiando todos los gastos. O sea, prácticamente nosotros, si no tuviéramos, si fuéramos una entidad, ¿no? Similar a la que usted tiene, prácticamente no hubiéramos podido, ¿no? Hubiéramos tenido que prácticamente sacar a todos nuestros contratos, por ejemplo, administrativos de servicios, ¿no? O sea, prácticamente ver qué tipo de gastos, y eso también puede de repente ustedes ver, ¿no? Qué tipo de gastos pueden reducirse, priorizarse, ¿no? Porque lamentablemente esto, algunos piensan de que ya llega diciembre, ¿no? Llega enero y todo vuelve a su normalidad como antes y eso no va a suceder, ¿no? En realidad, si uno eh, analiza la parte económica de qué es lo que se viene para el 2021, ¿no? En realidad, ¿no? La recuperación que va a haber, sí va a haber una recuperación seguramente, ¿no? No va a ser como la de antes. O sea, ya inclusive las entidades, ¿no? Están redireccionando, ¿no? Todos sus servicios bajo plataforma, ¿no? Plataforma online. Eh, no sé si ustedes también están en esa etapa y estamos. Ahora la distribución de recibos, como usted dice, para economizar, ya lo estamos viendo ya todo, lo estamos viendo ya todo virtual, ¿no? Claro, claro, claro. Y a sus correos electrónicos, para que vayan a los bancos. Tratando de reducir uno también por los contratos con esto del COVID, también no se puede exponer a la gente, ¿no? Y pues, a veces podemos tener problemas también legales, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O sea, no podemos confiarnos todavía. O sea, ya muchas personas piensan ya a partir, ¿no? de estos días ya se puede prácticamente hacer una vida normal y no es así. Entonces, a ver, déjeme estudiar ese casito interesante, amigo. ¿Ya? Queda Gracias, pendiente, ingeniero. tenemos Muchas gracias. curso de Sí, presupuestos, muchísimas que ahí, gracias. en curso de Gracias al señor César Coral y también al ingeniero Miguel Jiménez. Ya les agradecemos a todos. Seguramente hay alguien ahí o alguna pregunta que se queda todavía pendiente. El día de mañana continuamos a las 7 de la noche, por favor. Y las personas que han ingresado quizás un poco tarde por las dificultades siempre que existen, las diversas actividades que uno tiene que cumplir, les informamos, y ya tienen conocimiento ustedes también, pero es importante recordarles, estas clases las estamos grabando y vamos a subir al aula virtual de Índice, www.indice.com.pe. Se les está enviando también un acceso directo, van a ingresar con su número de DNI y una contraseña y van a poder volver a revisarlo, la exposición,
verlo en el tiempo que ustedes dispongan. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, ingeniero Miguel Jiménez. Mañana nos reencontramos a las 7 de la noche. Muy agradecido a todos por su interés. Continuamos con el diplomado en gestión pública el día de mañana a las 7 en punto de la noche. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Permiso. Nos vemos. Hasta mañana.